Vamos a hablar de la verdad, de las supuestas verdades que rigen nuestras vidas. ¿Son ciertas realmente? El filósofo inglés John Stuart Mill, en su libro sobre la libertad, dice: no existe cosa alguna absolutamente cierta, pero sí con bastante seguridad, para los fines de la vida. Podemos y debemos suponer que nuestra opinión es la verdadera como guía de nuestra propia conducta. En principio afirma que nada es absolutamente cierto, no existen verdades absolutas, pero es que la verdad solo puede ser absoluta si no es absoluta, si no es total, si no es completa, simplemente no es verdad, pues una verdad a medias es una mentira, finalmente. Empero Stuart Mill dice que para los fines de la vida sí hay certezas, o sea, para fines prácticos, cotidianos, que uno hace a diario, lo cual parece una contradicción porque toda vida práctica se funda en una filosofía. En Oriente no se vive igual que en Occidente. Los países cristianos no tienen las mismas costumbres que los musulmanes. ¿Cuál de ellos es verdad? ¿Acaso ambos? El autor seguramente dirá que en la práctica ambos son válidos. Pero las filosofías y las religiones de las que parten, ¿acaso ninguno sería cierto, como menciona al principio? De modo que podemos concluir en este punto que ni siquiera nuestra vida práctica es absolutamente cierta. Puede que esté errada, probablemente lo está, pero la costumbre y el hecho de que todos los que nos rodean hagan lo mismo nos hace creer que estamos en lo cierto. Continúa. Y esto basta para que impidamos que hombres malvados perviertan a la sociedad con la propaganda de opiniones que consideramos falsas y perniciosas. Yo respondo que eso es ir demasiado lejos. Stuart Mill cree que es una exageración impedir que los malvados perviertan a la sociedad, que es lo que precisamente está sucediendo hoy en todo el mundo. Los progresistas y liberales actuales agradecen, pues, a estos pensadores tan osados que, sobre pretexto de la libertad, han permitido también que el malvado sea libre de hacer de las suyas, el degenerado. Claro, el autor dirá, pero sin perjudicar a los demás. O sea, si un señor da de comer basura a la gente, entonces la perjudica. Pero si pone en la etiqueta una advertencia que ese producto tiene mucho azúcar procesado o grasa, entonces ya no lo está perjudicando. Eso es estúpido. Absurdos como estos solo son posibles en un mundo tan liberal como el actual. Acá creemos, como Nietzsche, que la palabra más digna para designar lo mediocre es la palabra liberal. El liberalismo y el progresismo son dos amiguitos que pervierten este mundo. Prosigue. Es el deber del gobierno y de los individuos formar las opiniones más verdaderas que puedan, formadas escrupulosamente y nunca imponerlas a los demás, a menos que estén completamente seguros de que son ciertas. Pero cuando estén seguros, pueden decir los que así razonen. No es obrar en conciencia, sino cobardía, el no hacerlo conforme a sus convicciones y dejar que se propaguen sin restricción doctrinas que se consideran peligrosas para el bienestar de la humanidad. Aquí el autor otra vez está dando a entender que no está bien impedir que se esparza la falsedad, lo que consideramos reprobable o vergonzoso. Esto debe tener la libertad de estar expuesto a todos, y que cada uno pueda rechazarlos, si es que lo consideran falsos o reprobables. Es decir, hay que confiar en el juicio de cada persona, mas nosotros sabemos que la mayoría carece de buen juicio y se dejan llevar de sus gustos. El propio Stuart Mill aseguró que nadie confiesa que el regulador de su juicio es su propio gusto. Para ellos es secundario que algo sea verdadero o que sea bueno. Si pueden hacerlo, lo hacen, si es que está permitido. He ahí la diferencia. Antes muchas cosas estaban prohibidas, en cambio hoy se permite todo, incluso lo repugnante y asqueroso. Muy acertada estuvo Elena Blavatsky, que también vivió esa época, cuando dijo: raramente el hombre acepta una idea por la libre acción del juicio propio, sino que al contrario se inclina a la opinión dominante en la colectividad. Quienes piensan por sí mismos son raros, y aún más los que saben lo que está mal y lo dejan de hacer. Esto del juicio sensato es de muy pocos, así que la supuesta libertad no es más que un pretexto para permitir que se haga el mal, o que los malos tengan licencia de engañar a la grey inmensa con poco o ningún juicio. Dijo: en cualquier materia no evidente por sí misma hay 99 personas totalmente incapaces de juzgarla por una capaz, y la capacidad de estas 100 personas es solo relativa, pues la mayoría de los hombres eminentes de las generaciones pasadas han sostenido muchas opiniones reconocidas hoy como erróneas.
O sea, aun cuando los mejores, los más inteligentes, que son pocos, el 1%, como dice, hayan tenido razón en una época, resulta que también pudieron equivocarse. Esto es como afirmar que nada es seguro y que nadie sabe nada. Es lo que decíamos, que probablemente nuestra vida sea un error, y los del futuro corrijan ese error, puesto que dice que las generaciones pasadas se han equivocado. Con esto se quiere decir que cada generación vive mejor, puesto que corrige los errores de la anterior. Esto no tiene sentido, al menos para los que hemos leído mucho a los grandes pensadores del pasado, porque equivale a afirmar que los más antiguos fueron torpes, ignorantes. Quienes hemos leído a colosos como Platón o Aristóteles, podemos afirmar categóricamente que sucede lo contrario. El mundo moderno de hoy es opuesto a la virtud y moral de la antigüedad. ¿O acaso los de la antigüedad tenían valores errados, y en esta época los tenemos mejores? Es absurdo, máxime para alguien culto y leído. Luego dice, ¿por qué se llega a tener verdadera confianza en el juicio de una persona? Porque ha tenido abierto su espíritu a la crítica de sus opiniones y de su conducta, porque su costumbre ha sido oír todo lo que se haya podido decir contra él, aprovechando todo lo que era justo y explicándose a sí mismo, y cuando había ocasión a los demás, la falsedad de aquello que era falso. En efecto, cuando algo puede ser criticado, puede que sea verdadero, es decir, si algo se puede criticar, tal vez sea verdad. El requisito o primer paso para que algo sea verdad es que pueda ser criticado, no negado, porque sería una contradicción, sino objetado, cuestionado. Si algo no puede ser cuestionado, entonces no es verdad, de plano. Si está prohibido criticar algo, seguramente es falso. Bueno, esto nos sirve mucho para descubrir la verdad, ya que casi todo lo que hay en el mundo es a su vez criticado o puesto en duda por otro o burlado. Por eso reina el caos, la confusión, el desorden. Nada es totalmente cierto, ni nadie sabe nada con seguridad. Este caos evidentemente no es casual, sino que es favorecido, promovido por quienes tienen el poder. Y aquí llegamos al otro punto, la conclusión. Dijimos que lo que no se puede cuestionar seguramente no es verdad. ¿Qué es lo que no se puede cuestionar? ¿O qué cosas no se pueden negar al punto de que si lo haces, te vas a la cárcel? Entonces, pues, esta lógica no ayuda tanto para saber las verdades, pero sí para saber las falsedades. La verdad no necesita defensa, no tanto como lo necesita la mentira. Si nadie protege esa mentira, entonces se cae y la verdad sale a la luz. Entonces nadie la cree. Reza la frase de Voltaire: para saber quién reina sobre ti, simplemente descubre a quién no puedes criticar, a quién o a qué o qué hechos no puedo cuestionar. He ahí la verdad. Sin duda, los que promueven ese caos que propicia la división resguardan muy bien sus mentiras y cuidan que el público mayoritario se las siga tragando, silenciando a los que dicen la verdad, encarcelándolos para que ellos mantengan el poder global. También dice, el hombre es capaz de rectificar sus equivocaciones por medio de la discusión y la experiencia. No solo por la experiencia, es necesaria la discusión para mostrar cómo debe ser interpretada la experiencia. Bueno, aun suponiendo que las mentiras que quieren que las personas sigan creyendo estén respaldadas por la experiencia y por contundentes pruebas, es necesario además, dice, que por medio del discurso, de la discusión, sean también demostradas o corroboradas, que tenga sentido y lógica la verdad que se quiere hacer creer. Mas en el caso de estas falsas verdades, de esas mentiras que se están imponiendo, se imponen precisamente y se castigan a los que las niegan o las ponen en duda, porque no tienen fuerza, porque son débiles, a saber, porque no están respaldadas por la experiencia, o las supuestas pruebas son muy endebles y por ello discutibles. Mas, como se prohíbe discutir, entonces hemos de concluir que son mentiras. Por último dice, ningún sabio adquirió la sabiduría por otro procedimiento, ni es propio de la naturaleza humana adquirir la sabiduría de otra manera. El hábito constante de corregir y completar su propia opinión comparándola con la de los demás, lejos de causar duda y vacilación al aplicarla en la práctica, es el único fundamento sólido de una justa confianza en ella. Se trata de comparar versiones para llegar a la verdad. Si te dan pues una sola versión de una historia y te prohíben concebir otra, como si fuera posible prohibir el pensamiento, lo que se prohíbe es decir lo que piensas, pero el pensamiento está ahí. Entonces, cuando está penado creer en otra cosa y solo se admite una única narrativa, entonces esa versión es falsa, obviamente. Platón recalcaba la importancia de comparar a la hora de pensar. Si hay una sola versión, entonces el cerebro no se ejercita en absoluto, y es por esa razón que la mayoría de la gente cree en las mentiras,
porque no están acostumbrados a ejercitar el cerebro, pensando, a saber, comparando ideas. Es como uno descubre las mentiras, y eso es lo que no quieren.